podemos ver claramente a la luz de las Escrituras dos clases de profetas. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento podemos ver profetas de inspiración y de revelación escritural. Esos grandes profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, grandes profetas de Dios. Estos profetas ahora en la actualidad ya no existen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice en Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que la ley y los profetas eran hasta Juan. Por eso nosotros ya no vivimos conforme a la ley. Y vamos a hacer un video sobre eso, porque hay gente todavía que vive sobre los 10 mandamientos y hay gente todavía predicando Shabbat, día de reposo, y gente predicando diezmo, gente predicando primicias. ¿Por qué? Porque todavía viven en la ley. Nosotros no vivimos en la ley. Los profetas y la ley eran hasta Juan el Bautista, hasta ahí quedó la ley. Y hasta ahí quedaron los profetas. O sea, profetas como del Antiguo Testamento ya no existen, ya no hay. Ahora el día que se han levantado unos autoproclamándose profetas, que es muy diferente. Pero profetas como los del Antiguo Testamento ya no hay. Creemos en los profetas, creo en los profetas. Pero los profetas conforme a la Escritura. Profetas como ¿quién? Como el profeta Agabo. Porque el profeta Agabo es un profeta en la gracia. Ya podemos ver el carácter del profeta Agabo durante el tiempo, la dispensación de la gracia. En Hechos 11:27 y en Hechos 21:10. En todas dos ocasiones podemos ver el profeta Agabo cuando se le acerca a Pablo y profetiza acerca de cosas venideras, cosas que le iban a pasar. En una ocasión al mismo apóstol Pablo, de un peligro inminente que le iba a sufrir, y en otra sobre una sequía que iba a haber en Jerusalén durante el tiempo del emperador Claudio. Pero entonces podemos ver en la Escritura que sí hubieron profetas. Judas y Silas, allí en Hechos 15:15, eran considerados como profetas del tiempo de la gracia. O sea, por la Escritura no podemos negar que este ministerio de profetas es un ministerio existente. Pero lo que sí no creo es en el concepto de profeta que ahora se tiene, de que ahora en día han surgido. ¿Por qué? Porque ahora ya se está levantando, en vez de profetas, se están levantando adivinos. En todo servicio que hacen, en todo servicio, le quieren imponer las manos a todo mundo y profetizarle a todo mundo. ¿De dónde se ha visto eso en la palabra de Dios? A profetizarle aquí, acercan a toda la congregación, se le imponen las manos, le dan supuestamente una profecía y se dan los títulos de profetas. Bueno, la Biblia me dice a mí, como ya anteriormente, que hay que probar los espíritus. ¿Cómo se prueba un personaje de estos? Por la misma palabra. ¿Por qué? Porque la palabra me dice en Deuteronomio 18 que si esa persona profetiza y no se cumple lo que la persona profetizó, no hay que temor de él. Con presunción la habló el tal profeta. O sea, de su propio corazón, de su propia maquinaria, de su propia conciencia la habla, de su propia vanagloria. Porque eso es lo que se está viendo, una profecía por vanagloria, no una profecía dirigida por el Espíritu Santo. Es una profecía para que lo vean, solamente vanagloria, por el título que supuestamente traen. Pero la palabra de Dios me dice a mí en 1 Corintios 14:3 que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Si no lleva estos tres factores, también hay que desecharla. Y si no viene conforme a la palabra, hay que desecharla totalmente. Yo te insto, amigo cristiano, si tú estás viendo este video, prueba a los profetas, no comas cuento, no comas todo lo que te dice, que suena muy bonito y que le colocan música, no importa. Pruébalo con la palabra de Dios, así le coloquen música, así le coloquen lo que sea, así lo adornen la profecía, porque ahora solamente profetizan cosas que le gusta agradar el oído del hombre, ¿ya? Cosas que agraden la carne, cosas que eleven la emoción. Te dicen a ti, por ejemplo, que tú eres un grande siervo y que vas a hacer grandes cosas y grandes, pero no hay una exhortación, no hay una, hasta ahora en día no se levantó un profeta con exhortación. Lindo sería y bíblico sería
donde solamente se levantaron profetas de edificación, sino también de exhortación. ¿Exhortación contra qué? Contra el pecado. Exhortación con la falta de vivir sanamente y santamente en Dios. Pero no, ahora se profetizan solamente lo que la persona quiere oír. Ten mucho cuidado con esa clase de profetas zalameros, porque la palabra de Dios me dice a mí que hubo un rey que siempre quería que le profetizaran cosas buenas. Este era el rey Acab. Venía Sedequías, el profeta falso, Sedequías, y siempre le profetizaba cosas buenas, hasta que vino un profeta de Dios, Micaías, y le profetizó a Acab conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que tenía, a lo que había establecido Dios, no conforme a lo que Acab quería oír, conforme a este rey quería oír. No le profetizó lo que él quería oír, le profetizó lo que Dios le había enviado a decir. Y eso es lo que tú también debes hacer. También tú encuentras otro ejemplo bíblico, Amós, el profeta Amós. Ahí con el sumo sacerdote en ese tiempo, Amasías, se le acerca a Amós y prácticamente le hace como un reclamo de que por qué era tan duro en la profecía, que por qué hablaba lo que tenía que hablar tan duramente. Amós solamente le dice que él hablaba conforme a lo que Dios le daba, porque de hecho Dios lo había tomado detrás del rebaño, de las vacas, de los bueyes, y yo no tengo la culpa. Dios fue el que me escogió a mí a predicar, yo ni quería hacerlo. Eso es lo que dijo prácticamente el profeta Amós. Y eso es lo que tú también debes tener en cuenta, un personaje, porque yo no le llamo profeta, un personaje que solamente quiera predicar vanagloria, que cosas buenas, salamería a todo mundo. Ten cuidado, huye de ahí, dice la palabra en 1 Timoteo. Sal de ahí, huye de ahí. ¿Por qué? Escapa por tu vida espiritual. Escapas, busca verdaderamente los buenos pastos de la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y tú te darás cuenta que este no es el evangelio. El evangelio no consiste en eso. Una parte fundamental del evangelio de Jesucristo es justicia y verdad. Cualquier ministerio, el que se levante, puede llamarse apostólico, arcángel, puede llamarse el ministerio que quiera. Si se va en contra de lo establecido en la verdad de la palabra de Dios, no hay nada ahí. ¿Por qué? Porque está saltando puntos y parámetros bíblicos. Como ya hemos visto, el falso profeta de Maldonado predicando sus millones, queriendo sus millones. Yo no quiero millones, yo quiero a Cristo en mi corazón. Eso es lo único que yo espero y aspiro. Pero vemos ahora en este ministerio de profetas que se está levantando ahora un ministerio de adivinos en vez de profetas. Un ministerio, el espíritu de Balaam, la doctrina de Balaam en medio de la iglesia. Porque eso es lo que se está viviendo en Pérgamo. El espíritu de Balaam, la doctrina de Balaam metida dentro de las iglesias cristianas. Tristemente se está viendo eso, pero hay que discernir. Dios nos dio a nosotros un discernimiento espiritual. Hay que discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Separar, echar afuera lo que no sea, lo que no provenga del Padre Celestial, echarlo fuera. Ahora también, no solamente se están levantando muchos falsos hombres profetas, sino mujeres también. ¿De dónde acá a una mujer se le dice profeta? La Biblia a mí no me habla de que la palabra profeta sea un epíteto para una mujer. No, a la mujer se le dice profetisa, no profeta. Usted nunca va a encontrar a una mujer en la Biblia que se le diga profeta. Pero ¿por qué quieren forzarse a decirle profeta a una mujer? A mí no, la verdad, no encuentro cabida eso en el evangelio de Dios. No sé de dónde han sacado ellos. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir, esto va a sonar un poquito duro, pero los ministerios que mencionamos en Efesios 4:11 no son para las mujeres, son para los hombres. Esos ministerios, ninguno de ellos es para una mujer. Y ahorita lo voy a comprobar por la palabra, porque puede parecer un poquito duro e ilógico, pero es verdad, es palabra de Dios. A una mujer no se le dice profeta, se le dice, en el Antiguo Testamento se le decía profetisa. Se le decía profetisa, y por la palabra de Dios vemos que es profetisa, no es profeta. La mujer, profeta Clementina, profeta Susana, que la palabra de Dios no se le menciona profeta a una mujer para nada, la palabra se le dice profetisa. Él lo puede ver con María, la hermana de Moisés. Desde María, la hermana de Moisés, hasta Ana, en tiempos de nacimiento de Jesús. Ana, la profetisa. Tú ves un compendio, pasando por Débora. Todos ellos, tú ves un compendio de mujeres que se les dice profetisa. De acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué a las mujeres? ¿Por qué el afán de llamarle una mujer profetisa?
Esto lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos viendo, hermanos, el mensaje de la iglesia de Tiatira. Esta mujer dice que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Cómo así que la toleras? Jezabel ya había muerto, wow, cientos de años antes de escribirse este pasaje. Pero ¿por qué la palabra de Dios me dice que toleras a esa mujer Jezabel? No era Jezabel, es el espíritu de Jezabel. La doctrina, la influencia de este espíritu de Jezabel metida en la iglesia en estos tiempos. ¿Quién era Jezabel, la esposa del rey acá? Esta era una mujer impía, era hija de un rey de los sidonios. Era una mujer totalmente impía. Esta mujer enseñaba a los hijos de Israel a adorar a los dioses paganos, a los Baales, a Astoreth. Esa mujer enseñó a fornicar. Era una mujer que sacrificaba a niños. Bueno, y esta mujer se hacía pasar por profetisa. Esta mujer se hacía pasar, porque aquí dice la palabra, que se dice profetiza. Jezabel se creía profetiza. Ahora, como muchas cristianas que se creen profetas. Es más, tienen más lógica que Jezabel. Le doy más puntos a Jezabel que a estas profetas de ahora en día. ¿Saben por qué? Porque Jezabel no se creía profeta, se creía profetiza. Pero estas de ahora no se creen profetizas, sino profetas. O sea, que tiene más cordura Jezabel. Tenía más cordura Jezabel en ese tiempo. Pero bueno, es increíble el error doctrinal a que ha caído la iglesia. Este espíritu de Jezabel está metido en muchas congregaciones. Ahora se la pasan adivinando. Se la pasan con un espíritu de adivinación. Y para comprobarlo, creo que miremos el siguiente video. Porque te he puesto corona de princesa. Porque te he puesto, te he dado dones, te he llamado para la guerra. Ya no te sigas lamentando. Porque no vas a morir en el desierto. Porque hay una tierra nueva. Hay un cielo nuevo para ti. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Ya no hables más de muerte. Ya no hables más de pasado. Habla de victoria. Cuando el hombre toma la decisión. El hombre eres tú, la mujer. Porque cuando la palabra dice hombre, está hablando del hombre y de la mujer. Se te levanta la casa. Se te levanta el vecino. Hasta el perro te quiere morder un día. Pero yo le decía al pastor anoche que si tú descubrieras tu llamado, hace tiempo que tú estuvieras echando demonios ahí afuera. Porque tienes un don de convencer. Tienes autoridad cuando hablas. Y por eso el enemigo lo sabe y quiere tenerte así, cautiva y enferma. Pero Dios te dice, tú no estás enferma. Todo eso lo ha creado el enemigo a tu mente cuando te acusa. Porque yo te he sanado y te he limpiado. Y sobre ti hay una coraza de oro inquebrantable, mujer. Vemos este video de esta mujer supuestamente profetizando, pero profetizando mentiras. Lo que está es adivinando y diciendo una cantidad de errores bíblicos inimaginables. ¿Cómo se le va a ocurrir a esta mujer decirle que una mujer es lo mismo que un hombre? Si la palabra de Dios me dice totalmente lo contrario. Diciendo que la Biblia dice, pero no, que la Biblia dice que lo contrario. El hombre es cabeza de la mujer y la mujer no es un hombre. Esta mujer lo que está viviendo es un espíritu de feminismo metido en ella, de adivinación y de feminismo. Está enseñando a la gente a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Pues los apóstoles que tienen ellos ahí entre en medio de ellos. A sus apóstoles y profetas en medio de ellos. ¿Quién mandó a esta señora a profetizar eso? La Biblia es la Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura. Nosotros no necesitamos decir que nosotros nos den profecía y que nos pasen al frente, a llamarle a la parte delantera de una congregación altar, que eso también es un error bíblico. Le llaman a la parte delantera de una congregación altar. Llaman supuestamente supuestamente al altar que ellos llaman a una serie de personas para comenzar a profetizar una cantidad de salamerías y mentiras bíblicas. Y luego le dice a esta mujer que tú tienes una coraza de oro. Que lo comprueben por la Biblia. ¿Qué coraza de oro está hablando? No está hablando nada bíblico. O sea que la palabra de Dios dice que no tengas temor de él. Recházalo. Parece de Dios. ¿Que por qué habla en nombre de Dios?
La profecía es uno de los dones del Espíritu Santo más fáciles de imitar para Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque comienzan a profetizar en nombre de Dios y la persona cree que es Dios. Así como Saúl, cuando consultó la pitonisa de Endor, él pensó que era la palabra de Dios y pensó que era Samuel y pensó que era palabra de Dios lo que le decía la bruja de Endor. Él pensaba que era palabra de Dios, pero no era palabra de Dios. Eso es lo que era una cantidad, era palabra demoníaca. Y ahora la iglesia está viviendo la misma situación. Tú crees que esa persona que está al frente te está hablando palabra de Dios, pero en realidad no es palabra de Dios. Lo que es una adivinanza. Te está profetizando adivinanzas, te está profetizando vanidad, te está profetizando salamerías, te está profetizando cosas que no convienen. Por eso es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que oímos. ¿Por qué? Porque cada vez que tú vayas a una congregación, y lo voy a repetir, Dios quiere que tenga la misma actitud de los discípulos de Berea. En Hechos capítulo 17. Examina si lo que te están dando viene de Dios o no. Tú eres un recién convertido. Examina qué es lo que estás escuchando. Si tú eres un pastor, en el amor de Cristo, deja de predicar mentiras. Deja de vivir en la ley. La ley y los profetas eran hasta Juan. No vivimos conforme a la ley. No vivas conforme a la ley. No prediques diezmos. No prediques autoridad apostólica y autoridades proféticas. Eso es parte de la ley. En el Nuevo Testamento no existe esa diferencia. Ya no hay ni judío ni griego, dice el apóstol Pablo. Dios a través del apóstol Pablo. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿de dónde sacan esta doctrina de que una mujer se vuelva profeta? O que se crea con el título de profeta, no lo sé. En el Antiguo Testamento conozco solamente profetisas. Cuando te viene el Shaddai, And when El Shaddai comes, te derrites como una loca. El then Shaddai. you melt like if you're crazy. You melt with El Shaddai. ¿Y sabes qué es lo que significa Shaddai? You know what El Shaddai means? Una teta grande. It means a great big breast. ¿Y por qué se ríe? ¿Usted no ha visto eso en el espejo allá cuando usted se quita la ropa o qué? Why do you laugh? Have you not seen yourself in the mirror? Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breasts. Y eran tan grandes And they were so huge. como una pelota de esas que se usan en los ejercicios, que hacen una bola grandota, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso. And I saw that. Yo tuve un sueño con esos senos. And I had a dream with his breasts. Y eran tan grandes And they were so huge. como una pelota de esas que se usan en los ejercicios, que hacen una bola grandota, así de grande. Have you seen those big round exercise balls? It was that large. Y que en el Rey Jesús había eso. And I saw it here at King Jesus. Después de escuchar a esta señora que se cree profeta, puedo llegar a una conclusión, que este es el peligro que la iglesia de Dios tiene ahora en día. ¿Por qué? Porque al escuchar o al endiosar gente como esta señora se llama Ana Maldonado, al escuchar gente blasfema como esta, uno se queda impresionado y dice, ¿por qué? Porque esta señora mantiene al pueblo engañado, porque ella solamente va tras ella y su esposo van tras el dinero de la gente. Tristemente lo digo, y lo digo públicamente. A mí no me da temor de hablar contra la doctrina de quien sea. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se merece respeto, la palabra de Dios merece respeto. Que empieza a respetar la palabra de Dios. ¿Cómo se le va a ocurrir decir que Shaddai significa una teta grande? O sea, qué vulgar. Una persona de esta, aparte de estar errada, es vulgar. Esto da tristeza. Una persona, esta supuesta profeta, una persona de esta solamente da es tristeza. ¿Tristeza de qué? De que ella está perdida en sus razonamientos. Su conocimiento está totalmente entrenebrecido. Ella no se ha dado cuenta de la oscuridad de prisión de tinieblas en que se encuentra. ¿Por qué? Porque al predicar mentiras como estas y enseñarle al pueblo a fornicar, porque esto es una fornicación espiritual, enseñarle al pueblo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a su ídolo, en este caso es su esposo, Maldonado, el ídolo de este pueblo. Mano, uno se queda impactado. Esto a mí me impacta. Profetas, entre comillas, mujeres profetas como esta, a mí me impactan.
Pero por eso es que les estoy mostrando la verdad, para que ustedes abran los ojos. Dios no necesita ahora a nadie de estas presunciones, de esta vanagloria. Dios no necesita de estas personas, de ellos estas personas. Solamente por eso es que se proclaman profetas de Dios. ¿Para qué? Para subyugar al pueblo, para que tú seas un esclavo de ellos.